Nuestro El obrero de editorial es la la siguiente. Volkswagen es El obrero responsible. de la Volkswagen es responsable. Es ilógico que se le exija al obrero que cargue la responsabilidad social, política y económica de todo un Estado. Es impensable creer que el obrero de la Volkswagen asuma la responsabilidad de sacrificar su dignidad laboral por el beneficio de todos los poblanos. Es vergonzoso que ciertos políticos, empresarios, poderosos, medios de comunicación tradicional señalen como los únicos responsables de nuestra desgracia a los obreros de la Volkswagen. La relatoría hacia donde se está pretendiendo llevar con el conflicto obrero-patronal entre la Volkswagen y sus trabajadores es doloroso, desventajoso, obtuso y extremadamente indigno. Pero veamos, estamos iniciando el mes de septiembre del año 2022 y en este momento nos encontramos en una situación sumamente delicada en Puebla, pues la máxima empresa multinacional que nos da casi en su totalidad estabilidad económica a Puebla y a los poblanos está en conflicto con sus trabajadores, pues lo acordado entre la patronal y el sindicato de los trabajadores fue rechazado por la mayoría de los trabajadores de dicha empresa alemana, lo cual motiva el emplazamiento a huelga y si no se llega a un acuerdo, detonaría la huelga en dicha armadora, motivando pérdidas multimillonarias, es decir, esa gripa a la empresa nos puede causar a los poblanos una pulmonía grave y con consecuencias enormes para todos los sectores de la población. Imaginen que somos fichas de dominó. Si cae la ficha de la Volkswagen, motivará que caigamos una a una hasta que todos en Puebla hayamos caído en una crisis enorme, pues por culpa de nuestros gobiernos anteriores y actuales, Puebla solo depende hoy del día a día de lo que la Volkswagen nos tiene. Frente a lo anterior, casi todos los medios de comunicación tradicionales, el poder público, el sector empresarial, están acusando y responsabilizando de manera directa o indirecta solo a los trabajadores de ambiciosos, oportunistas, malos mexicanos, ciegos, tontos, absurdos, pues no están pensando en Puebla, que están mal porque lo que hacen pone en riesgo a nuestro Estado, que se dejen de payasadas, que es mucho lo que se les incrementó, que tienen los mejores sueldos de Puebla, que por el bien de Puebla y México tienen la obligación de acatar lo acordado por una figura patronal y un sindicato que claramente acordaron en lo oscurito sin nunca consultar a la base trabajadora de qué es lo que realmente quería la mayoría. ¿Quiénes son los responsables de que a Puebla le vaya bien? Los obreros de la Volkswagen, que durante años han estado sometidos a los designios de un sindicato cómplice de la patronal, o los verdaderos responsables son el gobierno del gobierno pasado y presente, tanto local como federal, así como sus ayuntamientos, diputados, senadores, jueces, magistrados y todo aquel responsable de generar desarrollo en la entidad. ¿Qué lógica existe que sean los obreros quienes tengan que cargar con la responsabilidad de quienes han sido omisos desde siempre de generar polos de desarrollo en el Estado para no depender tanto de la Volkswagen? Me parece que los obreros de la Volkswagen, su única obligación es con su familia y el ser buenos mexicanos, en respetar las leyes, los derechos humanos y asumir su compromiso social desde la esfera individual. Para aquellos que defienden la tesis que debemos de apoyar a la Volkswagen por encima de todo, déjenme decirles que ya lo hacemos. Como poblanos desde hace muchos años, pues la Volkswagen en Puebla gana miles de millones de dólares más que si estuvieran establecidos en Estados Unidos o Canadá. Pues aquí la mano de obra, así como las materias primas, es más barata que en cualquiera de los países antes citados. Somos el puente más barato para vender en Estados Unidos y Canadá. No pagan muchos impuestos, se les dispensa que utilicen armas antiecológicas como las famosas vasijas antigranizo, que gasten miles de millones de agua sin que existan sanciones y contaminan la misma cantidad sin que existan controles más rígidos que no dañen al medio ambiente. Se les dispensan multas e impuestos por la corrupción.
Se les entregan terrenos y estos en muchos casos toman las decisiones de la flora, la fauna en extensiones enormes de terreno. Existen políticas que los privilegian a ellos por encima de ejidatarios, pequeños empresarios en la entidad. En cuanto a los que dicen que los obreros de la Volkswagen son los mejor pagados en Puebla, primero a ellos no se les debe de catalogar como un obrero tradicional de Puebla, sino como un obrero de primer nivel a esfera internacional, pues están mejor calificados que cualquier obrero especializado o no de Estados Unidos o Canadá. Ahora bien, en promedio, un obrero de la Volkswagen en Puebla gana aproximadamente 15,000 pesos al mes, aproximadamente 62.5 pesos la hora, es decir, 3.15 pesos la hora, dólares la hora. En promedio, un obrero gana 23 pesos en promedio. Y reitero, los obreros de la Volkswagen no se debe de medir igual que un obrero en Puebla, pues su nivel de especialización a nivel internacional y la enorme ganancia que le genera la patronal, es decir, a nivel internacional, el obrero especializado mexicano poblano de la Volkswagen es duramente explotado y mal pagado frente a los obreros no especializados y especializados en otros lugares del mundo, empezando por los aliados de México dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy estamos viendo en Puebla, en un solo acto, diversos resultados. Estamos viendo, por un lado, a los trabajadores empoderándose frente a una representación sindical, dignificando sus derechos de decidir y decidiendo cuáles serán sus beneficios al dejarse explotar por una patronal que gana mucho y paga poco. También estamos viendo a una empresa multinacional que se encuentra atada de manos, pues no sabe cómo interactuar con sus trabajadores y está recurriendo sistemáticamente a viejos vicios como la presión mediática, política y social para que se rompa la dignidad de quienes sostienen a la empresa. Pero también estamos viendo presión al interior de la patronal de diversos integrantes que están buscando romper con esos viejos vicios. Y está empezando a replantearse la interacción entre la figura patronal y los trabajadores, al buscar una relación más directa con todas y todos. También estamos viendo a un sindicato sumido en sus viejos vicios, en su soberbia, en su incapacidad de entender que el corporativismo dejó de ser, por lo menos cuando se trata de las revisiones de contratos colectivos de trabajo, algo que ha pasado a la historia. En cuanto a los actores políticos, vemos esfuerzos serios y una auténtica preocupación en el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y su titular, María Luisa Alcaide. En cuanto a la interlocución con el gobierno del estado de Puebla, las áreas responsables se han visto superadas, pues la desbordada soberbia mezclada con la ignorancia han impedido construir puentes y establecer rutas que nos lleven a una armonía en favor de Puebla y los poblanos. Aunado de que existe la total ausencia de actores políticos de peso en Puebla que permitan establecer diálogos constructivos que rompan con el conflicto en el que nos encontramos. No se ve ni en regidores, ni en presidentes municipales, ni en diputados locales o secretarios de Estado como figuras que incentiven regenerar un tejido que reconstruya una relación armónica entre todos los protagonistas de este conflicto. Solo estamos viendo políticos y empresarios enanos, conflictivos y oportunistas que están buscando beneficiarse del serio conflicto en el que nos encontramos en Puebla. Urge que el gobernador del estado nombre o busque a una persona que tenga el tamaño y la altura suficiente para ser protagonista en la resolución de esta controversia. Porque los enviados hasta ahora no tienen ni el conocimiento, ni la habilidad, ni la inteligencia, ni la altura para construir procesos de paz que rompan con este conflicto. Incluso sería muy valioso replantearse la no intervención, pues mayores conflictos están generando quienes tendrían que resolverlos.
Podrás ver esta columna en nuestras diversas redes sociales. Encuéntranos en